Bienvenidos y bienvenidas a Gente Nuteco. En este nuevo podcast exploraremos una de las fuerzas más poderosas que mueven a empresarios y trabajadores por igual: la motivación. La motivación desde distintos ángulos. ¿Qué impulsa a las personas a superar desafíos, a alcanzar sus metas, a innovar en sus campos? ¿Qué hace que un empresario de Albacete se levante cada mañana listo para enfrentarse a un nuevo día? ¿Cómo mantienen los trabajadores su pasión por ese trabajo que les da un día de rutina y otro también? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para mantener a los equipos motivados, a los equipos productivos? ¿Cuántas preguntas, cuántas cosas de las que hablar en esta nueva edición de Gente Nuteco, para el cual tenemos, pues invitados como siempre, a los cuales agradecemos previamente su presencia y que pasamos rápidamente a presentar? Isabel López, coordinadora del CEI en Albacete. Isabel, gracias por venir. A vosotros por la invitación, un placer. Tenemos también a Jesús Rodríguez de Guzmán por aquí, consultor de estrategia, que también ha tenido a bien acompañarnos y hablar de todas estas cosas de las que también algo sabes. Jesús. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Esther Ruiz Moya, comunicadora, escritora, y un auténtico placer también contar contigo. Esther, muy buenas. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar con vosotros. Y Yolanda Muñoz, que viene desde Conectando Talento. De talento también tenemos que hablar. Y de conexiones mucho. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, pues decía y hablábamos fuera de antena, la motivación. Qué gran lema, qué gran palabra aplicable a cualquier ámbito de nuestra vida, pero que en este caso, y ceñiéndonos al apartado laboral o empresarial, pues tiene muchos flecos. Y en general, primera pregunta que lanzo ahí al medio para que empecemos a charlar sobre ella, es si consideráis que a estas alturas, porque esas son cuestiones y términos que si echamos un poquito la vista atrás ni se planteaban a nivel empresarial, pero a estas alturas, como norma general, se empieza a fomentar la motivación dentro de las empresas. Podéis arrancar quienes queráis. Adelante. Yolanda, que me ha movido la cabeza. Venga. Me miran a mí. Sí. Pues gracias a Dios sí. Se empieza a hablar. Yo creo que hay un poder muy importante en las cosas que son intangibles. Creo que no nos tiene que dar miedo de hablar de estas cosas intangibles que van directamente a la cuenta de explotación de una empresa. Quiere decirse, la motivación, el que la gente vaya con ilusión a trabajar, el que los trabajadores se sientan cuidados, hoy es muy importante y ello no está reñido con tener una empresa rentable. Quiero decir, cuando yo, por ejemplo, me siento con alguna empresa para hablar de temas de bienestar o temas de motivación con los equipos, al final son herramientas de trabajo que sirven para aumentar el compromiso. Es verdad que la empresa necesita hacer una inversión en estos puntos, pero es inmensamente proporcional el retorno. Quiero decir, no hacer nada también es mucho más costoso para una empresa. Cuando queremos cuidar de los trabajadores, que de esto se trata, cuando queremos poner foco en esto, tenemos que empezar a pensar que es importante, igual que tenemos una estrategia comercial, tener una estrategia dentro del área de personas, dentro de recursos humanos. Y dentro de los recursos humanos está la motivación y muchas otras cosas que evidentemente son importantes para que la gente quiera trabajar contigo y para que la gente no solo quiera quedarse contigo porque no tiene otro empleo, sino quiera quedarse contigo para dar la mejor versión de uno mismo. Y la motivación es una de las herramientas más importantes con la que contamos. Qué buen resumen de inicio. O sea, estupendo. Porque al final, no sé si esto que se pone sobre la mesa, claro, venimos de una visión muy distinta, sobre todo empresarialmente, por parte del empresariado hacia los trabajadores la visión es muy distinta, ¿no? Sí, yo creo que en eso afortunadamente se ha cambiado. De hecho, las organizaciones cada vez son más horizontales. Antes veníamos de un modelo absolutamente vertical. Y ahora sí que es verdad que todo es mucho más horizontal, incluso cuando se toma una estrategia, se hace una estrategia, se suele hacer en cascada,
para que estén todos implicados. Totalmente. Y antes era un poco como, bueno, pues la motivación, como no te la lleves de casa, no la encuentras. Y ahora, pues aparte de la que lleves de casa, pues es verdad que tanto las organizaciones como, bueno, pues como otras muchísimas actividades, incluso también personales, las tienes que ir buscando. Eso que dicen, ¿no? De bueno, es que muchas veces no son las ganas, sino los motivos. Y bueno, pues Yolanda estaba hablando y por supuesto ya sabe mucho de esto, pero es cierto que ya no nos movemos solo por un salario económico. Hay pues ese salario emocional que también lo priman mucho las empresas, esa escucha activa. Antes daba igual, tú venías a trabajar, te tenías que venir motivado de casa y llorado de casa. Totalmente. Entonces ahora, bueno, pues a lo mejor es que hay que escuchar y ver qué pasa ahí, porque lo que creo que no podemos olvidar es que las organizaciones, las cuentas de resultados, incluso, bueno, pues a la hora de crecer o de pérdidas, es que lo hacen las personas. Entonces creo que ahora afortunadamente se pone más a la persona en el centro y eso evidentemente hay que buscar esa motivación y muchas veces están pues ese propósito a veces tan manido. Yo no creo que sea tanto a lo mejor ese propósito como ese empatizar con los valores, saber que todos vamos para el mismo sitio y lo difícil es transmitir eso, por eso ya me vengo a mi terreno, claro. La comunicación es tan importante. Por supuesto que sí. Bueno, ya podemos hablar o ya se puede hablar con los empresarios de esto sin que les chirríe demasiado, ¿no? Jesús, sí. Isabel. A ver, la evolución social ha hecho que, en general, lo que eran los sentimientos que antes no se podían comunicar, se veían en secreto, en silencio, en el estado más íntimo, hace que socialmente ahora sí se pueda hablar. Eso ocurre igualmente en las empresas, que son sociedad también. Dentro de la sociedad ahora ya se puede hablar efectivamente del estado emocional de todos los trabajadores. Hablabas acerca de la motivación. Existe, como decía antes Esther, una intrínseca y otra extrínseca, una que llevamos nosotros de las ganas que tenemos por aportar y otra en el entorno en el que nos movemos. En el mundo de la empresa son el conjunto de condiciones que antes comentaba también Yolanda acerca de cómo hacemos esa alianza entre los miembros de un mismo sistema, en este caso la empresa, ¿no? Y luego a partir de ahí está el estudio del propósito, algo que habías comentado más bien como en la motivación como sistema de propósito. Desde mi punto de vista es que qué propósito tiene la empresa y cómo se alinean tanto el empresario, que es su motivación personal, es ese propósito, qué es lo que quiero conseguir, qué valor quiero aportar a la sociedad y qué valor quiero aportar a mi vida y a mi entorno, y cómo se alinea precisamente ese mismo propósito con los de los trabajadores. Y eso es el gran trabajo que se suele hacer dentro de los equipos, precisamente esa comunicación de esa visión, que en donde a lo mejor hay un visionario pequeño, grande, da igual, porque todos tenemos nuestra propia grandeza, y ese es el que más o menos hay que comunicar precisamente para que todo nuestro entorno, incluido trabajadores y soñadores, vayan de la mano. Claro, por ahí, Isabel, también tienes mucho que aportar ahí en este sentido, ¿verdad? Sí, a ver, yo el tema de la motivación lo veo desde el punto de vista del emprendimiento. Claro. Es cierto que, bueno, que con los emprendedores también trabajamos, pues bueno, el tema de recursos humanos, pero para nosotros la motivación es la gasolina del emprendimiento. Alguien que no tiene esa motivación, nosotros decimos que el emprendimiento hay que vencer el miedo, que es una de las que frena siempre el emprendimiento, y luego tener mucha motivación. Y ahí sí que vemos pues la motivación en los emprendedores y lo importante que es tener todo esto que estáis diciendo, que sois personas expertas en relaciones laborales, en recursos humanos, y sí que es verdad que hay que cuidar mucho a los trabajadores, pero desde el punto de vista del emprendimiento, del autoempleo, que es lo que trabajamos, esa motivación es fundamental. Y he de decir que la gente que emprende, habría que estudiarla, porque sabéis el nivel de motivación habría que hacer un caso. Sabéis el nivel de motivación que tiene esta gente y cómo,
le puede, pues todas las dificultades que tienen a la hora de emprender, pues se ven superadas debido a esa motivación, a ese exceso de motivación que tienen, ¿no? A veces dicen, cuidado que la motivación en exceso... Claro, mi siguiente pregunta iba por ahí, Isabel. Creo que al final, a veces, me imagino que lo más difícil será gestionar el grado de motivación, porque digamos que todos cuando emprendemos o todo el mundo cuando pone una empresa en marcha, la motivación es 160%, ¿no? Bueno, estás ahí. El mantener eso en el tiempo, ¿no? Y que no se te venga abajo esa motivación con los primeros chascos empresariales que todos nos llevamos, ¿no? Por eso es tan importante la motivación, porque la motivación pues es lo que mueve todo eso. O sea, y alguien que emprende por primera vez, pues lo más normal es que fracase o que no le funcione bien la cosa y que tenga que redirigir y para eso es que lo digo, la motivación es la gasolina del emprendimiento. Si no estás motivado, no estás preparado para afrontar pues esos problemas o retos que te plantea el día a día a la hora de emprender. Hay que hacer una alianza entre la parte emocional y racional. Realmente cuando uno emprende tiene que unir esas ganas, ese ímpetu, ese sueño con un planteamiento centrado, racional, donde se toman unas decisiones que, basado en la experiencia de otros y sencillamente en el conocimiento desarrollado por la propia formación o la propia experiencia previa, pues te permite realmente alcanzar las metas que te quieras poner. Claro, correcto. Esa unión sí que garantiza un poquito más ese alcance de metas. Continúo. No, yo aquí el tema de la motivación para la gente que emprendemos es, como decía Isabel, la gasolina, pero la resiliencia es otra cosa muy importante. Y luego los emprendedores, y esto con perspectiva de edad, porque creo que no es lo mismo emprender con 20 y pocos que con 40 y pocos, o 40 y muchos, como sea, como fue mi caso, lo que sea. Yo emprendí con 43 años, es que nunca se pierda la curiosidad. Eso, que nunca pierdas de vista el mercado. Y tercero, que nunca te enamores tanto de tu proyecto como para no ver más allá. Es decir, creo que la flexibilidad en un emprendedor tiene que ser alta, junto con la motivación, pero no se tiene que cegar solo por ese enamoramiento que puede tener su proyecto y ese exceso de motivación que también hablaba Isabel. Es decir, no es incompatible. Tú tienes que saber que tienes un proyecto, pero si tienes que pivotar o tienes que ser flexible porque el aprendizaje que estás viendo o el mercado no está respondiendo, que seas capaz de hacerlo con inteligencia racional y emocional. Y eso no significa que traiciones a un proyecto, significa que adaptas tu proyecto a lo que el mercado te está pidiendo para hacerlo viable. Porque si no, simplemente tendrás un proyecto inviable, pero solamente tendrás un proyecto. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso muchos emprendimientos fracasan antes a lo mejor de incluso haberse llevado a la realidad, porque es verdad que, claro, esto es a base de tortas, a base de prueba-error y evidentemente la motivación. Además, no solo la motivación para llevar a cabo tu proyecto, aterrizar esa idea que tenías, esa ilusión, esa pasión, sino lo necesitas además mucho porque alrededor todo va a ser, ¿pero dónde vas? ¿Pero cómo? ¿Pero de verdad? ¿Esto? Exacto. ¿Qué necesidad? Bueno, totalmente. Claro. A mí me llamaban loca. Los incomprendidos. Es así. Entonces, claro, esa motivación tiene que ser muy fuerte, pero como bien decíais, afianzada en pues tu plan de negocio, esas realidades del mercado que, hoy en día es muy difícil porque el mundo que conocemos hoy seguramente mañana ya no lo es y por lo que hablamos, nosotros estamos hablando de un futuro con nuestros ojos del presente, con lo cual es muy difícil. Pero sí que es verdad que la motivación, la ilusión, la pasión, la realidad, ese plan de negocio que sea viable y luego la cintura, el no estar dándote contra un muro y oye, pues por lo menos ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que no haberlo intentado. Pero sí que es verdad que la motivación es mucho, pues porque lo del exterior habitualmente no te dice, venga, que tú puedes. Totalmente. Rara vez. No, yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo que este factor ha venido aquí para quedarse y ha llegado no solo desde el punto de vista del empresario, sino también creo que todos a la hora de pensar
trabajar por cuenta ajena, ¿no? Si vamos a trabajar o vamos a coger un trabajo, uno de los factores que ya todo el mundo pone con naturalidad sobre la mesa no es solo una cuestión económica, sino o las horas de trabajo que voy a trabajar, sino también, como decía Jesús, la parte emocional ha cobrado mucho peso. Es decir, uno tiene en cuenta ambiente de trabajo, la motivación, por supuesto. Es decir, se empiezan a tener en cuenta muchas otras cosas a la hora de decir voy a trabajar aquí o voy a trabajar acá. No es una cuestión económica. Antes, como decía Esther, antes era cuestión de cuánto me llega en la nómina. Y paso por lo que haya que pasar, vengo llorado de casa y ya veré cómo aguanto el día, ¿no? Sí. Y ahora la gente se toma la decisión con otras cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, en la consultoría, que hacemos mucha atracción de talento, cuando tenemos que exponer un proyecto a las candidaturas, evidentemente el salario es una de las condiciones, igual que el horario y estas cosas, pero luego está todo lo demás. Entonces ya las empresas, gracias a Dios, se empieza a hablar de propuesta de valor al empleado. Una propuesta de valor al empleado incluye muchísimos matices. No solamente es, como antiguamente podíamos hablar, ¿tengo seguro médico o no? No. Es mucho más. La gente quiere desarrollo, quiere formación, quiere un plan de futuro. Es decir, toda esa propuesta de valor al empleado es lo que determina que yo me vaya a trabajar a tu proyecto y a tu casa o no. Claro. El por qué me tengo que ir a tu casa habiendo otras casas similares. ¿Qué es lo que te diferencia? Entonces, nuestro valor diferencial cuando estamos en la parte comercial de nuestro producto, nuestro servicio, lo tenemos claro. Tenemos que empezar a tener muy claro cuál es nuestro valor diferencial en cuanto a personas, en cuanto a por qué voy a trabajar aquí y no me voy aquí. Y esto, propuesta de valor empleado versus cómo es la reputación de mi marca empleadora. Claro. Que ya la gente llega y dice, no, si es allí yo no quiero ir. Claro. Y esto antes decían, aquí que ven. Claro. No los tienes Claro, haciendo cola en la puerta. Es hacer cola en la puerta. Sí, Sí, no. Qué interesante lo que apunta Yolanda, porque en una ciudad como Albacete nos conocemos todos, entre comillas, ¿no? Entonces, esa entidad como marca, que es buena empleadora o no, cómo ha ganado peso, el que hablen bien de ti como un buen sitio donde trabajar, ¿no? Sí, realmente de hecho marca un punto diferencial porque cuando eres capaz de ser atractivo para un buen talento, tu aportación de valor también se incrementa. Cuando todo está alineado, resulta que antes hablaba de la parte de rentabilidad. Resulta que los trabajadores que están alineados y motivados dentro de su trabajo tienen menos bajas médicas. Totalmente. Tienen menos ausencias, tienen mayores niveles de productividad, pero porque están participando en un proyecto en el que creen. Y creen, el estadio inicial de efectivamente cuál es la aportación de valor es que luego se devuelve porque está la gente a gusto. Y se devuelve no con la intención de devolverlo, sino sencillamente es lo que les nace. Y esa es la parte constructiva más positiva de un proyecto empresarial. Cuando hablamos, pues eso, de la gente que trabaja en él. Totalmente. Luego está también el propio proyecto. Es decir, no es lo mismo fabricar siempre tornillos y solo tornillos, claro, que estar participando en la fabricación, por ejemplo, en Airbus, ¿no? Que es, pues a lo mejor un avión. Mira, ese avión lo hizo mi papá. Claro. Es decir, el propio proyecto también invita. Pues también hay que invitar al empresario a decir cuál es el sueño de fabricar tornillos, cuál es la utilidad, la necesidad, y sin tornillos no tendríamos ni las mesas ni las sillas en las que estamos ahora mismo, entre otras cosas. Algo que quizás quería destacar a estas alturas del podcast es que quizás la gente pueda equivocarse y pensar que cuando estamos hablando de estrategias de comunicación o de estrategias de motivación o de trabajo en equipo, quizás la gente puede equivocadamente pensar en grandes empresas o claro, mediana gran empresa. Es como tener departamento de recursos humanos. Pero se puede partir desde el autónomo que tiene un empleado, ¿no, Isabel? Claro. Pues eso es justo lo que iba a matizar. Está cambiando esa tendencia en las empresas. Ya no es el jefe y los trabajadores. Ahora, pues es verdad que yo sí que he visto ese cambio, y la gente que emprende ahora normalmente pues, es un autónomo, como tú dices, o un equipo muy pequeñito que, bueno, en poco tiempo empieza a crecer. Sus
empleados no se sienten empleados, se sienten, bueno, alguien más del equipo, ¿no? Tenemos un proyecto en común y hay que sacarlo adelante y, bueno, por supuesto hay alguien que dirige, hay alguien que hay que marcar unas estrategias, todo lo que se ha hablado, bueno, para que un proyecto sea viable, obviamente, pero es verdad que ese sentimiento de ser parte del proyecto, no ser alguien que hace un trabajo y me pagan por ello y tal, eso está cambiando y es verdad que sí que en los emprendedores recientes eso se ve. Son gente también joven, con otro tipo de mentalidad, ya no ven yo soy tu jefe, tú eres mi empleado, tengo que cuidar por ti, sino bueno, tenemos un proyecto y hay que sacarlo adelante. Tú en esta parte, yo en esta, ese entorno colaborativo, sí que es verdad que se está Y ahí atendiendo. entramos en el terreno de la comunicación. ¿Cómo el empresario está rompiendo esas barreras a la hora de comunicar? Yo creo que de manera natural con un empleado, oye, ¿cómo estás? ¿No? Claro, es que es fundamental. O sea, en ese cambio que decía Isabel, también no se nos puede olvidar que hemos pasado por una pandemia o una pandemia ha pasado por nosotros. Entonces, si ya nos hubiéramos quedado igual, ahí se ha visto como esa renuncia silenciosa que empezó en Estados Unidos y que ya está hasta aquí, o como decía Yolanda, pues a veces te quedas porque no tienes otro remedio, porque si no, no pierdes el paro y otros millones de cosas que tenemos aquí. Pero eso es verdad porque se empieza a primar otra serie de cosas. Y es cierto que la comunicación ya no es unidireccional. O sea, tú ya no das una orden y punto, y si no te gusta ahí tienes la puerta. No. Eso es que ya no es solo de otro momento, sino vamos, que es que yo creo que no nos lo planteamos. La comunicación ahora es bidireccional. Tienes que escuchar y tienes que, de hecho, han cambiado los liderazgos. Hay ahora un liderazgo mucho más humanista. Ahí va yo. En el que, ¿Para qué va ligado el liderazgo? Claro. Efectivamente, ya no, el líder no es el que ordena y manda, no, el líder es el que hace y el que consigue que le sigan, y sobre todo el que se preocupa por las personas. Entonces, en ese cambio, yo creo que las empresas, la asignatura pendiente, que no es que venga yo a hablar de mi libro, es cierto que es la comunicación, porque nos estamos preocupando mucho de comunicar al exterior, ¿no? Esas empresas fantásticas que hacen un montón de cosas por los empleados, que se los llevan los sábados a hacer rafting y todo te lo cuentan. ¿Y qué pasa con la comunicación interna? Correcto, esa es. Es que es cuando, oye, esto ha salido mal, pero ¿por qué? Es que a lo mejor no nos hemos enterado de lo que querían. O esa comunicación intradepartamental. Y te hablo desde la chica que está o el chico que está en recepción hasta el de la limpieza o hasta el directivo. Por eso decía antes lo importante que son la comunicación en cascada. Que todos seamos parte de todo, evidentemente con la confidencialidad que requieren los departamentos, o a mí el de financiero, pues si yo estoy limpiando, pues Eso igual no me tiene que contar, Claro. ¿sabes? Pero está claro que es el punto cero, ¿no? Pero, El punto cero es efectivamente. una frase del empleado hacia su jefe o al contrario, ¿no? Exacto. Oye, no estoy del todo bien, vamos a hablarlo, o como decía antes, ese empresario que se atreva a romper esa barrera que viene de muy atrás, de romper esa parte de decir, oye, que yo te pago un salario y aquí nadie habla de otra cosa, que no sea productividad y has cumplido con tus objetivos semanales y poco más, pero ¿por qué no preguntarte de vez en cuando cómo estás? ¿Te gustan tus compañeros? En fin, otro tipo de cuestiones, ¿no? Eso es así. Yo estoy de acuerdo con Esther. El tema de la comunicación es súper importante. De hecho, si se trabajaran más temas de comunicación, nos evitaríamos hacer formaciones de gestión de conflictos. Es decir, la gestión de conflictos viene después de una mala comunicación. Esto es una realidad. Y es una pena que muchas veces los propios empleados de una empresa se enteren de cosas que hace la empresa por las redes sociales o por cualquier otro medio y no se entere porque haya una información y una comunicación clara dentro de la propia organización. Eso por un lado. Y por otro lado, no somos lo suficientemente ágiles dentro de la empresa porque hay cuellos de botella y demás en temas de comunicación. No hay una estrategia clara en comunicación interna. Se hace una estrategia en comunicación externa y se olvida Totalmente. la interna. Y esta es ahí donde realmente se falla y es realmente importante. Importantísima. Diseñamos planes de marketing para qué imagen ofrecer de nuestra marca. Y lo que decíamos antes, si cabe en una ciudad como Albacete esa propia imagen que tus propios empleados dan de tu empresa hacia afuera,
pues es casi más importante, que esa imagen de marketing en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ahí tenemos... y otra cosa que quería dejar, otra duda que podíamos resolver en este podcast en el que vamos avanzando, es que quizás, estemos hablando de cosas que un empresario que esté viendo este podcast o escuchándolo diga, estamos hablando de cosas muy complicadas, es decir, implantar una estrategia de comunicación, empezar a pensar en motivación. Al final creo que es más asumible de lo que parece, insisto, pensando en los pequeños y en los medianos, ¿no? Que estas cosas no se las plantean, ¿no? Se llaman habilidades ágiles de comunicación precisamente porque no son difíciles, solamente hay que organizarlas y hay que tener esa conciencia, como comentaban ellas. Efectivamente, no es una estrategia, se habla de estrategia, básicamente una estrategia no es ni más ni menos que estoy en una situación, en el futuro quiero estar mejor y establezco un plan de acción. Por eso se llama estrategia, parece que es algo complejo, no. Precisamente era el término que quiero tumbar un poquito, ¿no? Claro, no hablamos de grandes reuniones ni de consejos de administración. Acciones concretas. Claro, acciones concretas. Hay distintos marcos de reuniones que se pueden utilizar realmente, pues reuniones cortas para hacer sistemas informativos y no de decisión ni de trabajo a primera hora de la mañana, reuniones a lo mejor sí organizativas y de toma de decisiones durante la semana, es decir, cada empresa en función a su estructura, en función al conjunto de departamentos que tiene y a la tipología de personas que tienen que llegar a articular esas reuniones, pero no es ni más ni menos que eso, unas reuniones en concreto en donde además hay un orden del día específico de esas reuniones para que realmente sean efectivas. Claro. Efectivo significa hacer lo correcto bien, no sencillamente que sea eficiente, hacer todo bien, pero no es correcto. Entonces, en ese marco, en ese sistema de habilidades ágiles, lo que se permite precisamente es la comunicación completa, la comunicación racional, la comunicación emocional, el estado de las cosas y cómo se quiere evolucionar y cuáles son las propuestas de todos los miembros de la empresa. Eso es fácil de hacer, solamente hay que querer escuchar. Por ejemplo, en el CI Isabel, ¿se pone ya desde el punto cero este tipo de cuestiones sobre la mesa? Más allá de la parte burocrática de emprender, de voy a montar una empresa, Nosotros la parte burocrática la tocamos poco. La parte burocrática ya está en otros sitios. Nosotros sobre todo es alguien que quiere emprender, entonces pues analizar pues todo lo que necesita para que su proyecto sea viable. Y bueno, claro, obviamente dentro de eso está pues esta parte que es súper importante y el tema de la comunicación, el tema de recursos humanos. Es cierto que muchas veces sí que les cuesta conseguir a gente para trabajar en sus empresas con el perfil que ellos buscan, o sea, porque son empresas innovadoras que requieren de una preparación y una cualidades y pues el tema de cuidar a sus trabajadores una vez que los han reclutado y que los tienen es muy importante para ellos, y sí que lo tienen en cuenta desde el primer momento, obviamente. Porque ¿cómo luchas, por ejemplo, con el paso del tiempo? Porque yo creo que es uno de los... Apasionante. Porque estamos hablando del punto cero, pero ¿y cuando el punto ya es el 10? Y le hemos dado la vuelta y llevas 10 años en una empresa. O 20. Y por parte del empresario respecto al trabajador, que es como llevar toda la vida juntos, y al contrario, ¿no? ¿Cómo se sigue gestionando esto? Todo esto que estamos hablando con el paso del tiempo. Y además venir motivado. Esto que llamamos retener talento, que yo odio esta palabra, fidelizar talento. Al final, ¿cómo haces que esta gente que lleva 10, 20 años trabajando contigo sigan siendo embajadores de tu marca, sigan siendo embajadores de tu proyecto? Esto yo lo enlazo mucho con el propósito, y lo hablaba antes Jesús. ¿Para qué? Yo digo que los para qué tienen una fuerza impresionante. ¿Para qué hago yo mi trabajo? ¿Qué queda de mi trabajo aquí? ¿Qué sentido tiene? Y todo trabajo tiene su sentido y su para qué. El problema es que muchas veces la gente o no lo sabe encontrar o no se lo comunican correctamente. Os pongo a modo anecdótico. Estuve hace unas semanas en una empresa de León, en una industria cárnica, hablando con operarios de la industria cárnica. Operarios, ¿vale? Operarios de la industria cárnica. Cuando yo les expliqué el para qué de lo que ellos hacen cada día, te puedo asegurar que hubo mucha gente que le cambió la cara.
pero hay que contarlo, hay que Claro, saber claro, comunicarlo sí, y hay totalmente. que darle valor Sí. a lo que cada uno hace. Cuando uno lleva mucho tiempo, ha visto la evolución de la empresa y va a encontrar un para qué en cada etapa, porque las empresas, como la vida de uno mismo, son distintas etapas. Nosotros como personas tenemos ciclos vitales, las empresas también los tienen. Y en cada ciclo vital hay un sentido. Esta gente que lleva tanto tiempo, que no lleve tanto tiempo porque no tenga otra cosa, Claro. que Eso es. lleve Claro. ese tiempo Sí. porque sea embajador de ese proyecto y deba entender que en cada etapa su para qué es muy importante. Y es un intangible que se puede ver, os Claro. lo aseguro. Claro. Luego también hay una evolución del propósito. Es Totalmente. decir, al principio una empresa nace con un propósito, con el tiempo lo va alcanzando, medianamente, totalmente, parcialmente, pero luego lo va cambiando y lo va sumando. Aquí también es muy importante lo que se llama intraemprendimiento, es decir, la capacidad de libertad que en la empresa le da a todo el personal, a toda la gente que está trabajando, para que emprenda cosas nuevas y de esas cosas nuevas generar nuevo valor que vale para el mercado. Eso lo que mantiene precisamente es la evolución en el tiempo. Si ese conjunto de libertades, de desarrollo es mutuo, es común a todos los miembros de la empresa, al final lo que hace es que están marcando todo un camino. Y ese camino es lo que hace que se mantenga dentro de la empresa. Ujú. Porque en todas estas cuestiones que estamos abordando, entiendo que en muchos casos se empiezan a poner sobre la mesa en una empresa cuando ya hay un problema, ¿no? Cuando ya no sé qué pasa, la gente se me va, los que tengo desde hace 15 años, aquí todo el mundo, todos son caras largas, el ambiente del trabajo es el que es, en fin, cuando hay un problema entonces la gente empieza a buscar ayuda, ¿no? Sí, es que fíjate que curioso que tenemos, sobre todo ahora que también pues, los protocolos de igualdad, muchos protocolos en las empresas y tenemos el de gestión de crisis, pero cuando hay una gestión de crisis importante de uno que te ha puesto a parir en redes sociales sí. y a ver ahora qué hacemos, pero en cambio no nos vamos a ver para evitar evidentemente problemas pues como la vida, pues como las familias, como las parejas, como las relaciones. Es que los problemas no se pueden evitar, pero vamos a ver si tenemos un problema, qué podemos hacer o incluso eso, evitar el problema. Por eso es tan importante la escucha activa, porque a lo mejor tú tienes ahí un caldo de cultivo, porque este me ha dicho, no me ha dicho, y eso cuando a ti te llegas, eso es explotado. Claro. Entonces tienes que saber o dar esa facilidad para que eso te llegue por muchos métodos. Es que la comunicación interna se trata de que tú, sí, hombre, no te voy a decir yo un buzón de denuncias anónimas, Claro, sí, pero bueno, incluso si es una gran empresa y tienes que tener algo que a ti te haga detectar que hay un problema, pero sí que esa comunicación sea fluida y sobre todo, bueno, pues con esas encuestas, como una encuesta de satisfacción anónima en la que el trabajador pueda decir lo que le pasa, lo que mejoraría. Porque, bueno, yo también he trabajado mucho con call center y siempre lo pensaba, digo, es que a quien coge el teléfono es con quien más tienes que hablar porque sabes lo que hay al otro lado. Claro. O sea, para detectar necesidades, para todo. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que un producto se te ha caído y ya no tienes una alternativa, pero porque no has escuchado a quien te estaba diciendo, oye, a mí es que no me gusta. Entonces, por eso la escucha activa, para evitar todo este tipo de problemas, que evidentemente infalibles no somos nadie, pero bueno, por lo menos ir un poco prevenido. Y luego respecto a lo que te decías, Javi, es curioso cómo en este momento también hay esa tendencia de que los empleados ya no quieren ser jefes. Claro. Entonces, claro, también tienes que jugar con eso porque a lo mejor precisamente eso es como, bueno, pues yo no quiero más responsabilidad de la que tengo, le tendrás que eso, pues algún... Sí, ligándolo con lo que comentábamos antes, Esther, ¿no? De no todo en mi vida es trabajo. Entonces, oye, yo tengo una posición cómoda en esta empresa, tengo un salario digno, estoy contento con él, no quiero ir más allá. No quiero Todo el mundo no quiero crecer. Todo el mundo no quiere promocionar. Entonces eso también lo tienes que escuchar. Sí. Yo soy de la opinión que cuando nos enfrentamos a crisis es porque realmente se nos ha olvidado algo que hicimos precisamente a la hora de emprender, que es hacer un plan. Ahí. Hacemos distintos sistemas de planes para tratar de evitar entrar en crisis. Cuando se nos olvida ese camino es cuando realmente tenemos que utilizar planes de contingencia. Es decir, pues un plan de crisis en donde ya hemos planteado qué crisis nos afecta. Ahí, por ejemplo, en el CI sí que les ayudan a los emprendedores
a hacer sus planteamientos. Luego a lo mejor se nos olvida en el camino porque el día a día algunos, nos sí. puede, ¿no? Ahí Sí, Isabel nos puede sí, por eso decía que nosotros el tema burocrático no lo tocamos, esto de dar de alta, ir al notario, no, nosotros no, simplemente es verdad, estamos hablando aquí de la motivación en el trabajo, ¿no? Al frente, o sea, el trabajo lo ofrecen los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando codo a codo con esos empresarios que el día de mañana van a crear puestos de trabajo. Hay que concienciarles desde el principio y hay que, como dice Jesús, hay que hablarles, bueno, de todo lo que necesita su empresa. A ver, y todos los departamentos son importantes y todo suma y al final una empresa se crea para ser rentable y para obtener beneficios. Entonces, bueno, pues todo suma. No es más importante una cosa que otra. Y cuidando todo, al final conseguiremos esos objetivos. Si alguien quiere ser empresario, no nos enseñan. No hay una escuela donde tú vayas, no hay una universidad. Un médico, un peluquero, pues si quiere ejercer esa profesión, te enseñan. Hay una universidad de medicina, hay unas academias de peluquería. Si tú quieres ser empresario, no hay un sitio donde vayas y te enseñen a ser empresario. Entonces, tienen muchísimas carencias como empresarios las personas que quieren emprender. Entonces, tienen que rodearse pues, bueno, de centros como el nuestro, de muchísimos apoyos que hay, pues para valorar desde el primer momento pues todo aquello que es esencial en su empresa y que les va a permitir pues, ser rentable y ser un buen empresario y ser un buen jefe y bueno, todo este tipo de cosas que estamos hablando aquí y que la motivación es importante tanto para él como luego motivar a su equipo para conseguir objetivos. A lo mejor es difícil lo que voy a plantear porque cada empresa es un mundo, pequeñas, medianas, grandes, cada situación también a su propia, a veces otro propio mundo, o sea que los factores son muchos y demás, pero estamos hablando desde el principio del podcast de estrategias, de planes. ¿Seríamos capaces de concretar un poquito más en cosas concretas que una empresa puede hacer por todo esto que estamos hablando? En dinámicas sencillas, en cosas muy sencillas. O sea, algo que la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo diga, que están hablando de, bueno, pues esto no me cuesta tanto implantarlo o hacer este tipo de cosas. Yo creo que es difícil, sí. pero yo creo que no es tan difícil como lo podemos pintar. Casi a veces las palabras son más grandes realmente de lo que queremos decir. Por ahí voy. El tema de comunicación que decía la compañera Esther, el tema de liderazgo, si tú quieres que la gente tenga confianza contigo, tienes que ser más cercano. Eso pasa por dar los buenos días, por preguntar a la gente cómo está. Yo todavía llego a empresas que hay gente que dice, es que a mí no me habla nunca. Es decir, cuando pasamos y preguntamos a la gente, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Cuando hay un error o hay una equivocación, asumirlo públicamente, la vulnerabilidad, pues si nos hace humanos, no pasa nada, ¿vale? El tema de la escucha activa que decía también Esther, es que nos pensamos que escuchamos, pero estamos pensando en qué vamos a responder. No estamos pensando en lo que el otro me está diciendo, sino espérate que acabes tú que te voy a responder. Entonces, dejar esos espacios para la escucha en las reuniones que un manager puede convocar con su gente. Nosotros en Recursos Humanos tenemos una herramienta que se llama evaluación del desempeño, que es lo que más comúnmente conoce la gente. A mí me gusta llamarla entrevista de desarrollo. Las palabras tienen un poder importante. Claro. Eso es feedback. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué objetivos has conseguido tú? ¿Qué objetivos he conseguido yo? Yo manager o tú manager, conmigo empleado o yo contigo empleada, ¿vale? Sí. Es decir, y nos decimos las cosas, es bidireccional. Claro. Y eso es una vez al año. Sí. Si yo paso y pregunto cómo está mi gente, si doy los buenos días, si soy respetuoso, si les animo a que si les puedo ayudar en algo, si convoco reuniones eficaces donde deje capacidad y tiempo para que la gente me proponga sugerencias, si hago encuestas una al año para que la gente proponga mejoras y sugerencias, si hago una evaluación del desempeño o una entrevista de desarrollo y le pregunto a la gente cómo está, qué necesitan, qué le puedo ayudar y que me dé feedback de cómo lo estoy haciendo yo,
pues yo me daría por contenta. Claro, pues fijaos, de toda la posible grandilocuencia de la que estábamos hablando, de planes y estrategias, ¿en qué cosas concretas se convierten? Por ejemplo, quizás un poco más que dar a veces los buenos días, ¿no? Claro, yo pienso igual que cuando hablamos de estrategia, además eso, el tejido empresarial en España y el que mueve la economía es la pequeña y mediana empresa, y cuando hablamos de pequeña es de pequeñísima, de yo y el otro. Claro. Entonces, claro, por eso hay que aterrizar, o sea, no es... y tampoco creernos ahora unas ínfulas de hay que hacer, no. Yo creo que todo pasa por esos métodos de escucha activa. Eso lo primero. Es que creo que es en lo que se falla en las... Pues, podremos fallar en muchas cosas, pero en eso, y sobre todo también esa flexibilidad. Quiero decir, todo hoy en día... Nada es estanco, todo se puede mover. Y pedagogía, Javi, porque creo que hay veces que muy interiorizado ese concepto de si yo me preocupo, si yo le pregunto, si yo le doy un día, si tiene que ir a por los niños al colegio. Entonces aquí entendemos debilidad. Y entonces se me van a subir a la chepa. Claro. Total. Claro. Sí. Entonces ahí hace falta mucha pedagogía de decir no, es que es el tiempo, es el momento y... habrá una contraprestación, y a lo mejor ese día que, oye, pues todos tenemos situaciones difíciles y a lo mejor hay una situación difícil en casa y es que tiene que ir a por el niño al colegio, pues a lo mejor podéis compensar con otros horarios. Entonces, esa escucha efectivamente que sea bidireccional y en cascada. No creernos ni más que... Porque es que yo y me lo llevo a mi espalda y yo. Correcto, no, correcto. Ese yoísmo ahí me lo dejo un poco al lado, y si estamos en equipo, estamos en equipo. Cosas sencillas, cosas concretas, ¿no? Cosas sencillas, pues lo que están comentando, estoy muy de acuerdo, que es prestar atención realmente a lo que los demás te quieren decir y tener esa empatía de recoger cuál es el mensaje, acunarlo, por decirlo de alguna manera, básicamente entenderlo y llegar a acuerdos. Para eso es importante pues los valores, la sinergia, efectivamente, pero es escuchar, es hablar. Pero hablar en disposición de lo que dicen, de escuchar realmente cuál es el mensaje, cuál es el conjunto de necesidades y luego cuáles son las alianzas, en qué se fundamenta ese vínculo entre las personas que están dentro de la empresa. Claro. Entonces, si se aclara eso, el conjunto de responsabilidades y lo que tienen que alcanzar, se van minimizando todos los problemas que habitualmente suelen surgir. Que el emprendedor no se asuste de coger estas cuestiones. No, el emprendedor no se asusta. Sí, bueno, Yolanda y Esther lo dicen muy bien porque viven, bueno, el tema de la comunicación y el tema del talento, lo importante que son los recursos humanos dentro de la empresa, lo estáis expresando. Estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Jesús obviamente también, porque también trabajas con empresas. Y es verdad, es así. Tiene que haber una buena comunicación y con un buenos días, con un buen ambiente de trabajo, es que al final se consiguen los objetivos y fuera jerarquías, fuera pues eso, tener el tema de la conciliación. Pues oye, si tienes un problema en casa, pues ve a resolverlo y luego vemos aquí en la empresa, porque yo sé, si yo te doy, sé que luego voy a necesitar de ti en un momento dado para un proyecto que hay que terminar y tenemos que estar hasta las 10 de la noche. Total. Y no va a hacer falta que nos pongamos aquí a mirar relojes, vamos a darlo todo. Entonces es súper importante tener ese ambiente de trabajo. Y algo importante, y perdonad, la coherencia, porque yo me he encontrado empresas que tienen el minigolf, esta de la pelotita y no sé qué, y dices... Y luego... bueno. Pero, ¿sabes? O sea, que está muy bien cuando vas a la empresa que dices, uy, fíjate, hay que ver, pero luego es eso, luego no... Que ves una máquina para jugar videojuegos que nadie utiliza. Exacto. O si la utilizas, dices, ¿qué haces ahí? Entonces, bueno, yo creo que la coherencia para mantener precisamente esos mismos valores en la empresa y convertirte en embajador de marca, que no vayas por ahí diciendo, bueno, aquí mucha pelotita de golf, pero te digo yo que no nos dejan ir al baño. Yo lo único que iba a decir a colación de lo que estaba comentando la compañera, mi amigo Lucio dice que tiene acuñado el término egoísmo inteligente, es decir, yo quiero que le vaya muy bien a los demás, porque cuanto mejor le vaya a los demás, mejor me va a ir a mí, ¿vale? Esto en la empresa es igual. O sea, él que trabaja, es director de recursos humanos en una empresa en Jumilla, digo, esto nos lo podemos aplicar a todos, es decir, cuanto mejor esté la gente que está trabajando con nosotros, cuanto mejor le vaya a ellos, a ti como empresa y empresario o empresaria también te va a ir mejor. Ese era mi último hilo, porque aunque, como nos suele ocurrir en el podcast, tenemos menos tiempo que cosas que hablar y ya nos pilla el toro.
Pero quería terminar precisamente con eso y recojo un poco tu hilo, Yolanda. Estamos hablando y nos dirigimos principalmente a empresarios de nuestra ciudad, empresarios de Albacete y de todo el país. Y de todo esto que estamos hablando, al final me gustaría volver al principio, que lo hemos dejado entrever y ahora tú también lo dirías. Rentabilidad. De todo lo que estamos hablando, al final, de lo que le ponemos encima al empresario es rentabilidad también, con todo lo que hablamos, ¿no? Claro. Los números los avalan. O sea, esto ya se estudiaba en Harvard hace muchísimo tiempo, cuando hablamos de felicidad. Yo, haciendo una ponencia sobre esto, del tema de la rentabilidad y el bienestar en Málaga, porque cuando hacemos planes de bienestar en las empresas, bienestar al empleado, dicen, pero ¿esto cuánto se traduce en dinero? Al final hay que cuantificarlo. Si tú sumas el tema de absentismo, tú sumas las tasas de rotación, etcétera, etcétera, te puedo asegurar que con un plan de bienestar implantado en la empresa puedes ahorrar por trabajador más de 5.000 euros al año. 5.000 euros al año. O sea, es decir, más de 5.000 euros al año. En cifras generales, en torno a un salario de 24.000 euros, ¿vale? Un salario medio. Es decir, que esto es cuantificable, que no estamos hablando ni de pájaros, ni de flores, ni del sexo de los ángeles, que dicen muchas veces. Pero tú, ¿con quién trabajas? Sí, podemos trabajar con intangibles, pero te puedo asegurar que es muy tangible tu cuenta de explotación. Y cuando tú trabajas bienestar en los empleados, tu cuenta de explotación lo va a notar. Y si no lo trabajas, también lo va a notar. Claro, eso es. O sea, para el otro sentido. También lo va a notar, es verdad. Y yo hablaba y les decía, si no queréis hablar de felicidad, hablar de bienestar, hablar de mejoras, hablar de lo que queráis. Pero esto tiene una repercusión en vuestra cuenta de explotación. Pero también, de la misma manera, comento, si no se hace nada, si tú no haces nada en este sentido, lo que tienes ahora lo vas a multiplicar en peor en los siguientes años. Por lo tanto, valora qué longevidad quieres que tenga tu empresa. Eso es. Luego, además, cuando trabajas en este formato de libertad, antes comentaba yo el intraemprendimiento, un caso en Albacete, de unos trabajadores que proponen un servicio nuevo que aporta un determinado valor en la compañía a sus clientes, ¿de acuerdo? En 2 años han multiplicado por 3 su beneficio. Ya no es solamente un ahorro, sino sencillamente es la aportación de valor. La empresa está mejor reconocida, sus trabajadores se encuentran mucho mejor, la retribución general de todo el personal ha crecido. Es decir, apoyar al talento que tú ya tienes en casa es apuesta segura habitualmente. Entonces, caballo ganador, que diríamos. Claro, exactamente. Entonces, la idea siempre es, si lo dedico realmente como directivo y propietario de una empresa a dirigir mi empresa, básicamente, si quiero liderar significa ayudar a los demás y ayuda a mi entorno a que puedan crecer. Claro. Todos vamos a crecer de forma exponencial. Claro. Y esa es una oportunidad que quizás no deberíamos de perder. Qué desgaste para una empresa cuando se te va ese talento, ¿no? Después de formarlo, de acompañarlo, de trabajar con él y se marcha, ¿no? Que... A veces ocurre, ¿eh? Y se van y no es porque haya mal ambiente en la empresa. O sea, es verdad. Es verdad que el talento se va y los empresarios muchas veces se quedan como diciendo, guay, pero si aquí estaba muy bien, pero sí, es verdad. Bueno, pues hay rotación también de trabajadores y hay muchas oportunidades ahora. Sí. Y la gente joven sobre todo, bueno, pues... Hay movilidad. Es que claro, la movilidad está... Sí, yo creo que bueno, el capital humano es un activo importantísimo dentro de una empresa y hay que cuidarlo y depende de bueno, las personas hacen las empresas, es que ya está. No es intangible, como dice Yolanda. Y respecto a la movilidad, es que dice ahora Isabel, es lo que hablábamos un poco, es que no puedes ir de espaldas a la realidad social que tenemos. Hace poco se publicaba una encuesta en LinkedIn que quien se incorpora ahora al mundo laboral, hasta que termine su vida laboral, va a cambiar de trabajo 20 veces. Eso lo veíamos antes en Estados Unidos. Bueno, ellos se llevan la casa, el trabajo, no tienen... Es verdad, ¿eh? Y decías, ¿cómo? Porque aquí antes te colocabas. O sea, ya me he colocado... Lo del trabajo para toda la vida. Está eso, aquí antes era como poco 20 años una vez. Exacto. De cada cambio. Exacto. Entonces, bueno, pues es una realidad social que muchas veces, aunque implementes todas estas estrategias o todas estas formas que estamos diciendo, no te garantiza que bueno, pues que tú vayas a formar un trabajador y esté encantado, pero es que tiene una oferta mejor o le apetece cambiar de ciudad.
pues eso no te lo quita nadie, pero evidentemente pues sí. Ahí, perdona que te interrumpa, ahí yo opino también lo siguiente, es decir, uno se tiene que sentir orgulloso de quién ha transitado en mi empresa y que siga creciendo. Hay una empresa en Albacete que tiene un trabajador que ahora mismo está trabajando como directivo en Google. El empresario está muy orgulloso de haber estado compartiendo sus inicios profesionales. Claro. Entonces, al final es una riqueza más allá de tu frontera, ¿no? de tu límite. Y lo que se permite realmente es tener una proyección mucho más amplia. No este tesoro es mío, sino exacto. Estamos creciendo y además aportamos de más. Pero a lo mejor ese es un caso de cuántos. Sí, lo normal es que se vayan a otra empresa de la competencia. Sí. Bueno, yo creo que... No, bueno, quiero decir, por poner un poco cuando también... las personas se van de las empresas, yo creo que tenemos una herramienta muy poderosa de escucha, que decía también antes Esther, y es las entrevistas que yo llamo de salida. ¿Por qué te vas? Uh-huh. Porque ¿cuántas veces la gente no dice que se vaya? Entonces llega el jefe y dice, te subo el sueldo. Sí. Cuando lo llevas pidiéndose. Sí, es totalmente. decir, por la información y esa escucha y esa capacidad de decir, la gente se me va porque tiene un proyecto mejor, porque ha alcanzado su techo conmigo y quiere seguir evolucionando. Claro. Sí. Oye, se le da las gracias a todo el mundo, agradecido por estar en tu compañía el tiempo que haya estado. Pero las entrevistas de salida es una herramienta importantísima. Para que no te vuelva a ocurrir. Claro. Para que no te vuelva a ocurrir. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, amigos, como decía, el tiempo vuela, nos hemos quedado sin tiempo y en resumo, aunque no lo parezca, hemos estado aquí un buen rato. Se nos ha pasado volando a todos, ¿eh? Sí. Y daría para otro rato, para otra hora, pero el tiempo es el que es. Insisto, por resumir, hablábamos de cosas que al final hemos intentado llevar al mundo empresarial con cosas muy concretas, con palabras que todo el mundo entiende, como rentabilidad, que al final se habla de rentabilidad, que al final hablamos de cosas concretas que son más sencillas en muchas ocasiones de las que pensamos, y hablamos al final en beneficio para todos, tanto para la parte empresarial como para la parte laboral, y con esa gran palabra de motivación que hemos ido desgranando en 1001 formas y las que nos quedarían. Pero bueno, el tiempo es el que es, así que contamos... y ha sido un placer contar, como digo, con Isabel, con Jesús, con Esther, con Yolanda. Gracias por estar aquí este ratito. Ha sido tremendamente agradable. Yo soy el primero que he estado tomando notas mentales para mi propia empresa. Sí. Y bueno, y de todos aprende. Y espero que este podcast también lo consiga en todos aquellos que estén al otro lado. Gracias por venir y hasta la próxima ocasión. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.